Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta quinta lección es El nuevo reino de sacerdotes. El texto inicial está en el libro del Éxodo capítulo 19, versículo 6, y voy a leer de la Biblia en la versión Biblia Textual, edición 1999. Dice allí: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. El libro del Éxodo es una leyenda generada por la élite sacerdotal prisionera en Babilonia con el fin de legitimar su teología del dominio sobre los habitantes de Israel y Judea en la fase post-exílica. Como propaganda política, atribuye al ser divinizado llamado Yahvé su elección como reino de sacerdotes para conducir al pueblo conquistado con leyes que supuestamente son entregados paulatinamente y según la necesidad por el Dios Yahvé. En ese proyecto político religioso, el Dios Yahvé fue reclutado para convencer a la gente, de mayoría campesina y supersticiosa, de que la construcción de la nueva nación es por voluntad y bajo el liderazgo de Yahvé, con un ambicioso plan celestial en suelo cananeo. Sin embargo, el Dios elegido Yahvé será apenas un testaferro del reino de sacerdotes, que presta su nombre al clan sacerdotal para construir su imperio sobre una sociedad iletrada y extremadamente atrasada. O si prefiere más fino, Yahvé actúa como el vocero oficial del reino de sacerdotes. Yahvé es el secretario de prensa del régimen político religioso. En pocas palabras, el ser hipostasiado llamado Yahvé, un ente imaginario al que se otorga vida con el objetivo de obedecer única y exclusivamente al equipo sacerdotal. Eso explica el carácter inestable de Yahvé, que oscila desde el empleo de un lenguaje pacífico hasta el de un verdadero monstruo que amenaza, ataca y aniquila. En la Biblia hebrea, Yahvé es un pastor esquizofrénico que anda suelto, portando la vara y el cayado, pero solo usa la vara y lo hace para castigar al pueblo sometido e indefenso. Nunca usa la vara para castigar al reino de sacerdotes, nunca. Al final, para eso fue elegido Yahvé y nombrado Dios oficial del clan sacerdotal, para que sirva a los intereses del reino de sacerdotes. El cayado, sin embargo, no aprendió a usar, porque no sabe dirigir, no sabe guiar al pueblo, ni siquiera se puede controlar a sí mismo. Le controlan sus sacerdotes. Así que no se asuste ni tenga miedo, porque la actitud y las palabras de Yahvé en toda la extensión de la Biblia hebrea son las del sumo sacerdote, y el escriba a su servicio registra en sus páginas con el objetivo de controlar al pueblo. Yahvé nunca fue un peligro, nunca, pero la élite sacerdotal sí, fue un peligro todo el tiempo de su reinado totalitario. Incluso el nombre Yahvé en nuestros días es una convención, es un acuerdo de cómo llamarlo, porque nadie sabe qué consonantes debe llevar el tetragrama para obtener la forma original. Es otra prueba que el nombre Yahvé fue solo un instrumento sacerdotal. En contrapartida, los nombres y la pronunciación correcta de todos los dioses cananeos del panteón ugarítico son claros. En el texto de referencia, la élite sacerdotal le hace hablar a su vocero celestial, al Dios Yahvé, para comunicar al pueblo de Israel y Judea que los religiosos constituyen el reino de sacerdotes de Yahvé, la clase dominante, los intocables de Yahvé, y que la población laica es la nación santa, la clase dominada, constituye una nación separada por Yahvé
para servir a su ambicioso reino de sacerdotes. Así quedó definida las dos únicas clases sociales de la nueva nación posexílica: la realeza y la plebe, la aristocracia y el vulgo, el rico y el pobre. Dicho de otro modo, se definieron los únicos dos equipos: el que manda y el que obedece, el amo y el esclavo, el propietario y la propiedad, el dueño y el objeto, el dictador y el ejecutor, los santos y los pecadores. La cabeza visible de la clase dominante es el sumo sacerdote, y al ser el líder del reino de sacerdotes, debía ser un monarca. Para que el sumo sacerdote ostentara ambos títulos, los sacerdotes hicieron desaparecer al rey Zorobabel y en su lugar nombraron rey al sumo sacerdote, eliminando para siempre la monarquía. Esa decisión está registrada en el libro de Zacarías, capítulo 6, los versículos 9 al 15, tema que expuse en la serie anterior. El enlace está en la descripción abajo con el título Élite sacerdotal elimina la monarquía. Así que el sumo sacerdote, el líder religioso, también se adjudicó el liderazgo político del pueblo y se apoderó del control de la nación en forma completa y definitiva, empezando un régimen de gobierno dictatorial, una hierocracia disfrazada de teocracia. La función religiosa más destacada del sumo sacerdote es la que tiene lugar en el día de la expiación o el día del perdón o Yom Kippur, y es mencionado en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice: pero la segunda parte entra una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Recuerde que la élite sacerdotal que regresó de Persia creó la idea del pecado e inyectó en el inconsciente colectivo de la clase dominada que ese virus genético es el causante de la muerte del ciudadano del palto. Como antídoto, creó una serie de rituales de sacrificios de animales y de ofrendas varias, con el fin de postergar la muerte del inocente condenado que sería ejecutado por el ente divinizado llamado Yahvé, un ser constantemente airado con su pueblo por causa del pecado creado por sus hábiles sacerdotes. Esta idea macabra fue instalada en la mente de la gente para legitimar todos los rituales de sacrificios y la centralización de las actividades religiosas en la capilla de Zorobabel. El propósito de tantas disposiciones religiosas, el objetivo de la pesada carga ritualista es siempre monetario o económico. Y aunque la ley se presente con tinte divino y piadoso, para el pueblo es engañoso y pernicioso, porque ante el miedo a la muerte inminente, la que sería supuestamente ejecutada por Yahvé, el pueblo manipulado obedecía a todos los caprichos sacerdotales, a los apoderados legales y terrenales del Dios Yahvé. Antes de la caída de Judá y de la destrucción del templo jebuseo, nada de esto existía. Y así como todo fue creado por la élite sacerdotal posexílica, los religiosos en el exterior hicieron lo mismo, y en nombre de la misma deidad controlada por el clan sacerdotal. Así, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ejecutar el ritual de aspersión con la sangre del animal sacrificado sobre el arca del pacto o de la alianza, el mobiliario que representaba la presencia de Yahvé en el templo. Nadie más podía tener ese encuentro anual con el Dios Yahvé, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, y solo para ese propósito ritualista con efecto placebo. Según la leyenda del Éxodo, el arca del pacto de la alianza contenía las tablas de la ley escritas con el dedo de Yahvé. Además, una porción indestructible del maná,
y la vara mágica de Aarón. Hoy sabemos que la narrativa del Éxodo es pura ficción, al igual que todos sus protagonistas, tanto el ente divino como el mediador y el pueblo, incluso los milagros. El arca de la alianza o el arca del pacto consistía en una caja de madera que contenía varias imágenes de deidades cananeas, como afirma el arqueólogo israelí Israel Finkelstein en su libro La Biblia desenterrada. El nuevo reino de sacerdotes siguió las huellas de los sacerdotes que habían regresado de Babilonia. En un primer paso, elaboraron un acontecimiento que no fue histórico, sino teológico, una supuesta señal milagrosa cuyo símbolo servía para cimentar la elección de los miembros del nuevo reino de sacerdotes. Marcos capítulo 15 versículos 37 y 38 dice: Pero Jesús, lanzando una fuerte exclamación, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Recuerde que este texto se escribe en ausencia de Jesús de Galilea, en ausencia de la élite sacerdotal de Jerusalén y con el templo de Herodes completamente destruido. Este relato es un mensaje dirigido al clero en especial y al pueblo en general de que la cortina que impedía el acceso a la caja que representaba la presencia de Yahvé había sido rota por la misma deidad, dejando libre el acceso al Santo Sanctorum o lugar santísimo a todo ciudadano del pacto, sea religioso o laico. Sobre la base del relato simbólico de la cortina rota o velo rasgado, en un segundo paso, el autor de la carta a los Hebreos presenta el beneficio que produjo el fenómeno teológico en la comunidad del pacto. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21 dice: Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote o sacerdote sobre la casa de Dios. Este nuevo sumo sacerdote no es de carne y hueso, no es un ser humano y no pertenece a la élite sacerdotal. Se trata del conspirador Jesús de Galilea, ejecutado por sedición por el Imperio Romano, pero divinizado y nombrado sumo sacerdote por sus seguidores. Por eso, lo que menos importaba, y como el fin justifican los medios, el autor de la epístola entrega la buena noticia a la clase sometida y oprimida durante siglos. Primero, que Jesús de Nazaret es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ambos ya no existen en la tierra, ni Jesús el Galileo, ni la casa del Dios Yahvé, el templo majestuoso de Herodes. Entonces, el escritor les otorga vida en algún lugar del cielo. Recuerde que esto es política pura, donde el autor emplea la teología para reinterpretar la ley del sacrificio por el pecado del pueblo, con la intención concreta de romper la cadena religiosa que aprisionaba al pueblo, fabricada por la élite sacerdotal posexílica. En otras palabras, lo que el autor está haciendo es sacarle el poder a la clase sacerdotal, nombrando a un sumo sacerdote divinizado, inmortal e insustituible, cuyo ministerio es perfecto y para siempre. Segundo, que Jesús de Galilea abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, su carne. A diferencia del sumo sacerdote de Jerusalén, un camino viejo, caduco y estéril para el pueblo, pero que beneficiaba a la élite sacerdotal, el autor de esta epístola le hace abrir a Jesús de Galilea un camino nuevo y vivo por medio del velo, representado por su carne, o por su piel, que se había partido o rasgado durante el castigo infringido por los soldados romanos por su pecado o delito de insurrección. El autor de la carta
continúa sustituyendo las leyes del templo por una versión alegórica basada en la ejecución condenatoria de Jesús de Galilea, con la idea de eliminar las leyes vigentes que enriquecieron a los sacerdotes a costa del sacrificio del pueblo. Tercero, que existe confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. El redactor de la epístola y del nuevo pensamiento teológico estimula a su comunidad de lectores a entrar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia del Dios Yahvé. Esto en virtud de la sangre del supuesto sacrificio de Jesús de Galilea, sacrificio que al ser aceptado por la deidad brinda confianza al ciudadano del antiguo pacto al llegar hasta Yahvé sin la necesidad de un sumo sacerdote humano, sin la necesidad de sacrificios de animales y sin la necesidad de un templo. Con esta disposición teológica, los sacerdotes de Jerusalén y sus leyes pasaron al olvido. El reino de sacerdotes y sus rituales desaparecieron para siempre. Sin embargo, en su lugar se establece un nuevo reino de sacerdotes, según se afirma en la primera carta atribuida al apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El autor de esta epístola dirige su misiva a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según consta en el primer versículo del capítulo 1 de la carta. El escritor escribe a sus compatriotas israelitas residentes en el extranjero para comunicarle que ellos ahora son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Porque antes la élite sacerdotal se había autodenominado linaje escogido por Yahvé, con el propósito de constituir un reino de sacerdocio real llamado reino de sacerdotes. Mientras que el pueblo laico era la nación santa, la nación separada por Yahvé con el objetivo de servir al reino de sus ambiciosos sacerdotes. El pueblo era apenas un objeto entregado a la élite por posesión. Sin embargo, ahora todos los israelitas constituyen un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Para reforzar esta idea innovadora, les recuerda que anteriormente no eran el pueblo de Dios, porque el único pueblo de Dios era la élite sacerdotal, la clase dominante, que actuaba impunemente explotando a la gente campesina y analfabeta. Yahvé fue el Dios de la clase poderosa, mientras que el resto de la población trabajaba para beneficiar al régimen político religioso. Los sacerdotes nunca demostraron misericordia al pueblo, sino amenaza, persecución y muerte. De allí el mensaje motivador del autor de la epístola de Pedro: los que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. De modo que todo israelita tenía parte en el nuevo reino de sacerdotes del Dios Yahvé, cuyo sumo sacerdote es nada menos que Jesús de Nazaret, el hijo del Dios Yahvé con su sierva María, cuando ya estaba comprometida con el carpintero José. Con esta nueva resolución teológica quedó sin efecto lo establecido en la leyenda del Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 6, que dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Muy bien, concluyo este estudio con la advertencia del filósofo griego Platón. Allí donde el mando es codiciado y disputado, no puede haber buen gobierno,
ni reinará la concordia. Reitero, allí donde el mando es codiciado y disputado, no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.